Hola a todos, soy Z-Dolls. Después de un larguísimo tiempo y también de haberse cumplido y hasta superado la meta, les traigo la cuarta parte sobre ¿qué hubiera pasado si Daishinkan era el ángel del universo 7? Antes de comenzar les dejo un saludo a Dragon Master Sensei y Resendis a la Torre Rodrigo por dejar unas donaciones en mi estreno anterior. Ya sabes que también puedes recibir uno donándome en el super chat o en mi PayPal o también uniéndote en miembros del canal. Espero que también se me sume la opción aplausos en el futuro, como también puedes ser saludado enviándome dibujos ya sean random o apoyando una misma teoría. También muy recomendable que dejes tu suscripción y actives la campana de notificaciones siendo lo menos fantasma posible, jaja. So now, let's begin. Después de salvar el futuro de Trunks, habría pasado un año, en donde nuestros protagonistas se habrían dedicado a entrenar por su propia cuenta la mayoría del tiempo, y mantenerse ciertos meses presentes para mejorar el control de sus formas, como Goku con el Ultra Instinto modo reflejo, y Vegeta con su forma Hakushin y el Super Saiyajin Blue Evolution a su vez. Mientras que Broly habría empezado a conectar más con la hermana mayor de Bulma, así habiendo un salto de tiempo de un año, en donde las hermanas Brief estaban esperando a sus bebés. Goku, intrigado por recordar la idea del torneo multiversal, con el botón que Zeno le dio, teletransportándose a su palacio para recordarle la idea. Por lo que Zeno ordenaría a Whis comunicarse con todos los ángeles, Hakushin y Kaioshin, haciendo aquello y consiguiendo que se reúnan para explicar todo. Se desarrollaría un enfrentamiento entre todos los Hakushin como prueba, en donde Bills, al tener el Ultra Instinto, conseguiría derribarlos a todos con una pequeña parte de su poder sin generar desequilibrio. Así posteriormente pondrían a enfrentar a Goku y Toppo, en donde Goku partiría por ponerlo a prueba usando el Super Saiyajin ordinario, y durante los minutos pasando hasta la fase Dios, en donde ya lo tendría más controlado. En un punto Toppo decidiría expulsar más poder y ponerse serio, mientras que Goku avanzaría al Super Saiyajin Blue, causando que Whis les diga que es suficiente y que guarden energías para el verdadero torneo, terminando por explicar las reglas, y que universos como el 1, 5, 8 y 2 se quedaban fuera por tener un alto rango de mortalidad. Los demás mirarían como enemigo principal al 7 por tener al Hakushin Bills y un mortal que todavía oculta demasiado poder y no se ve sobreesforzado. Así cada universo sería regresado al suyo en búsqueda de reunir a sus 10 guerreros para las siguientes 40 horas. Daishinkan y Bills no considerarían regañar a Goku al reconocer que les dio una oportunidad de ser salvados y que ya él y sus otros guerreros fueron demasiado preparados para combatir cualquier peligro. Aún así Goku tomaría bastante en cuenta que le hayan mencionado un guerrero como Jiren que supera el poder de su propio Hakushin y que tendría que ver qué tanto le puede complicar la situación a él. Posteriormente empezaría por el reclutamiento de sus compañeros, siendo Vegeta, Broly, Piccolo, Gohan, Rochi, Tenshinhan, Krillin, 17 y 18. Con Gohan, aparte de ya tener un entrenamiento con Piccolo para estabilizar su estado místico, aprovecharían entre Goku, Vegeta, Broly, Paragas y Goten en hacer el ritual para que pueda tener acceso al Super Saiyajin Dios, y una vez reunidos los 10 guerreros, serían transportados hacia el lugar del torneo para empezar el combate. Tras ya dictado el inicio, la mayoría de los universos buscarían ir en contra del 7. Goku y Vegeta buscan hacerse atrás de sus compañeros, debido a que les gustaría observar a Gohan con su fase Dios, y además el poder promedio de cada universo con tal de ubicar a los más problemáticos y darles pelea. El universo 9 se dirigiría contra el 7, pero Gohan, accediendo el Super Saiyajin Dios, los enfrenta, donde con la ayuda de Piccolo, Tenshinhan y Rochi, derrotarían a Comfrey, Oregano, Chapil, Hot, Sorrel, Rosel y Hisoka junto al trío del peligro de Bergamo, Basil y Lavenda, siendo el universo 9 el primero en erradicarse. Krillin y 18 derrotarían a Shousa, y posteriormente con complicaciones, derrotarían juntos a Dium, Lilibero y Mayora. Gohan y Piccolo se dividirían de Rochi y Tenshinhan, quienes estos últimos se enfrentarían a algunos guerreros del universo 10 como Nappa, Gilcol, Jirasen y Mechiop. Krillin sería derribado por Frost debido a su confianza, mientras que 17 sería desafiado por el universo 2 del amor, consiguiendo principalmente derrotar a Vikal y Kakunsa, mientras el resto se dividiría con tal de buscar a otros quienes derrotar. Caulifla y Kale lograrían llegar hacia Goku y Vegeta, quienes al ver que son una Saiyajin, deciden abrirles las puertas para tener un enfrentamiento, pasando Caulifla al Super Saiyajin 2 contra Goku. Vegeta conservaría su forma base con tal de equilibrar las cosas con Kale. Goku en Super Saiyajin
Saiyajin manejaría a la guerrera Caulifla, donde gracias a sus reflejos de ultra instinto en un poder menor la pondría en dificultades. Vegeta por su parte, después de probar a Kale, pasaría al Super Saiyajin para complicarla y recordarle que es un torneo de supervivencia y que no crea que será amable con ella si no aporta lo suficiente. Así, mientras ve a su hermana en dificultades en contra del otro Saiyajin y ella no poder contra otro, alcanza el Super Saiyajin legendario, sorprendiendo al par de oponentes, como a la vez llamando la atención del resto del universo 7, principalmente a Broly por alguien con esa clase de potencial y transformación. Aún así, ambas Saiyajin serían controlables para dichos guerreros, donde Gohan y Piccolo llegarían a dar contra Obun y Rugal, teniendo un enfrentamiento digno en donde Gohan habría dejado en reposo su fase Dios para estar más a la altura de sus oponentes, consiguiendo ambos derrotar a los oponentes del universo 10, donde Gohan vería una foto familiar de Obun, empezando a sentir lamentos debido a la razón por la que peleaba. Kiabe por su lado se había encargado de derrotar a Murisa y Murichi, donde el universo 10 habría sido el siguiente en eliminarse. Gohan y Piccolo habrían vuelto a reunirse para ayudar a 17 en la lucha contra el universo del amor, donde un francotirador estaba atacándolos a través de unas bolas flotantes, por lo que estarían buscando el paradero para detenerlo. Sumado a que parte del universo 4 se había aliado para enfrentarlos, Rochi pediría que le dejen al universo 4 por su cuenta, así por sí solo gracias a su corazón purificado, derrotaría a Link, Kawaii, Darkori, Ganos, Shansa y Mona, así esperando advertir a sus otros compañeros de que aún quedaban dos guerreros indetectables del universo 4. Piccolo, Gohan, Tenchin-Han y 17 estarían enfrentándose al universo 2, mientras que Rochi habría llamado a Tenchin-Han para sumarlo en su camino al lograr encontrar a Pram, donde le arrojarían ondas de ataques que terminarían por ser absorbidas por él mismo. Así Ten a lo lejos consigue darse cuenta de que hay alguien más recargándolo de energía, consiguiendo dar con Jarmira, hacia quien se dirigiría para ponerle fin con un Kikoju, empujándolo y así sacarlo de la plataforma. Mientras que el Dr. Rota estaría en su busca de atención interrumpiendo entre Rochi y Pram, pero Rochi aprovecharía esa oportunidad para arrojar un Kamehameha porque Rota no soltaba a Pram, y así saca a los dos. Gohan y 17, gracias a que se encargaron del francotirador, conseguirían concentrarse mejor en los patrones de transportación de Dimisu, terminando 17 por activar una barrera androide para empujarlo, y Gohan arroja un Masenko hacia él para sacarlo. Ribrian, Roshi, Saroin, Zarbuto y Rabanra aumentarían su poder del amor, en donde 18 llegaría a unirse a los demás para enfrentarlos. Gohan y Piccolo serían intervenidos por Saonel, Pilina, Vegeta, Botamo y Frost. Mientras que volviendo al asunto de Goku y Vegeta, habrían dificultado la oportunidad de ambas guerreras Saiyajin de tener oportunidad contra ellos, provocando que terminen por colocarse los Potala para dar nacimiento a Kefla. Goku y Vegeta deciden ponerse de acuerdo en esta vez separar sus caminos debido a que no pelearían juntos contra un mismo oponente, por lo que Vegeta le dice que se la deje a él, ya que él aún tiene una misión más importante que cumplir. Goku recuerda a Jiren, así que decide marcharse, mientras que Vegeta pone a prueba a su enemiga. Broly por su lado había estado combatiendo a los del universo 3, derribando a Katopesla, Richo, Magikayo y Viara, mientras que Narirama y Nigrishi fueron tarea de Kiabe y Gigantes, donde Paparoni, Koitsukai, Bolareta y Panchia se habían fusionado para dar forma a Niraza. Hit y Kiabe estuvieron combatiendo a las tropas del orgullo, habiendo eliminado a Buon, Kokote, Topper, Caseral, Gunsi, Zoirei y Kettle. Durante la presión de esos mismos combates, Kiabe logró alcanzar el Super Saiyajin 2, en donde actualmente estaban enfrentándose a Dispo. Debido a que It ya logró controlar en un principio las cosas, Dispo terminó por cargar su máximo poder y ser más veloz. Hit en esta ocasión se tomó un pequeño entrenamiento con Vados al recordar que Vegeta le mencionó su entrenamiento con el padre de los ángeles, y no buscaba ser humillado una próxima vez. Con un Tokitobachi ya mejorado, sumado a una mejor controlada técnica de paralización, le daría la señal a Kiabe para que lo elimine. Así el joven Saiyajin de un Gallic Holo termina empujando y descartándolo, quedando solo Jiren y Toppo, quienes estaban a punto de recibir como oponente a Goku, mientras que el legendario asesino y el joven Saiyajin del universo 6 deciden darse un descanso y observar a Goku en contra del mencionado guerrero mortal que supera a su Hakaisin. Rochi junto a Tenchin-Han y los androides consiguen derrotar al resto del universo del amor, siendo el siguiente en eliminarse. Pero Tenchin-Han habría sido expulsado sin que los otros lograran percatarse del cómo. Así Rochi les mencionaría que debe tratarse de los guerreros misteriosos del universo 4, y puede que
que en realidad sean invisibles. 17 entonces dice que se guiará por su audición, cosa que Rochi también haría debido a su experiencia de años, así Rochi consiguiendo expulsar a Gamisaras, mientras que 17 a Daimon. Vegeta pasaría al Super Saiyajin Dios en contra de Kefla en Super Saiyajin 2, donde el príncipe Saiyajin estaría poniendo a su lugar a la guerrera pese a su masivo nuevo incremento. Broly por su lado decide transformarse en Super Saiyajin para enfrentar a Amiraza, donde gracias al prodigioso guerrero y haber tenido entrenamientos con el Hakaishin y el Ángel, no sería mucho problema para él adaptarse a su velocidad y conseguir atacar con brutos golpes a la cuadrifusión. Broly aprovecha de saltar hacia una de las rocas levantadas para lanzarse con gran fuerza hacia el núcleo de Amiraza, atravesándolo y consiguiendo derrotar al universo 3, erradicándolo a su vez. Así quedando presentes los universos 6, 7 y 11, donde el 7 solo perdió a 2 de sus participantes. Gohan y Piccolo por su lado consiguieron hacerse cargo de Botamo, Frost y Vegeta, mientras que Gohan, algo presionado por los Namekianos, tuvo que volver a acceder al Super Saiyajin Dios para derribarlos. Vegeta fase Dios con un resplandor final terminaría por arrojar a Kefla del torneo, donde terminaría separada en Kale y Caulifla al aparecer en las gradas. Goku ya estaba dando contra Jiren, pero Toppo había intervenido en su camino para su revancha, pero a la vez Hit habría llegado para decirle que él será su oponente, guiñándole un ojo a Goku pese a no tener conexión para que así pueda enfrentar al marciano. Goku empezaría con el Super Saiyajin Dios a enfrentar a Jiren, donde gracias a sus habilidades comprimidas de Ultra Instinto, conseguiría impulsar a Jiren a pelear sin contenerse. Mientras que Hit usaría mejor sus habilidades para confrontar a Toppo, con su mejorado Tokitobachi que logra mantener por más tiempo y golpear a Toppo en sus zonas vitales. Pasando los minutos y teniendo a Kiabe del universo 6 junto al resto del universo 7 como espectadores, Toppo habría sido presionado a gran punto de alcanzar su forma Hakaishin por lo complicado que era enfrentar a Hit y su salto de tiempo, y veces que lograba paralizarlo. A gran velocidad y con un Hakai habría superado la velocidad y demás capacidades del legendario asesino, consiguiendo expulsarlo de la plataforma, como empezar a destruir gran parte de la arena con su poder. Vegeta entonces opta por tomar como oponente a Toppo, tras ver que él también tiene su forma Hakaishin, donde Vegeta decide acceder al Super Saiyajin Blue Evolution con la forma Hakaishin. Toppo se quedaría impactado ante lo presente, mientras que Goku había pasado al Super Saiyajin Blue Evolution en contra de Jiren, presionándolo a liberar su máximo poder para entretener las cosas. Toppo y Vegeta se lanzarían a pelear, donde Toppo arrojaría varios Hakai, los cuales Vegeta con golpes contrarrestaría y golpearía directamente al candidato Hakaishin. Toppo decide ir más serio, pero Vegeta se movería a mayor velocidad y le dice que pese a tener dicho poder, él lo alcanzó más gracias a esfuerzo propio y mucha motivación sin renunciar a cosas que él creía a comparación suya, en donde quiso dejar atrás la justicia. Así el príncipe Saiyajin le provocaría mayores daños a Toppo y lo estaría debilitando, donde los dos tomando distancia, Toppo cargaría su mejor Hakai. Mientras que Vegeta con una sonrisa dice que haría lo mismo, pero prefiere respetar un poco más sus raíces, cargando un resplandor final sin energía destructora, así ambos lanzando sus poderosas técnicas. Pero la de Vegeta empujaría más y más, hasta llegar al punto de que Toppo sucumbiría ante la misma y quedaría expulsado. Mientras tanto el resto del universo 7 tampoco perdió su tiempo, y 17 enfrentó a Kiabe, consiguiendo derrotar al Saiyajin del universo 6 y erradicando a su universo. Los ojos estarían centrados en el combate entre Goku y Jiren, donde en un momento ambos decidieron charlar por sus metas con las super esferas, donde Goku no daba prioridad a lo suyo, sino más bien por lo que querían sus compañeros. Los del universo 11 habrían quedado molestos, contando Bermud sobre el pasado de Jiren, quien quería revivir a su maestro debido al demonio que mató a sus padres y al mismo maestro, siendo abandonado por cada compañero que tuvo. Goku le haría saber que ahora teniendo a las tropas del orgullo las cosas deberían ser distintas a como fue con aquella traición pasada. Jiren se molestaría ante lo mencionado y con su máximo poder decide arremeter nuevamente contra el Saiyajin, quien aparecería detrás de su oponente y con el Ultra Instinto modo reflejo, dándole una patada en la espalda y dejándolo por unos segundos en el suelo. Espero que entiendas y mires hacia el presente y el futuro que tienes ahora, enojarte no cambiará las cosas ni te dará más victoria, yo gracias a que logré dejar mi mente en blanco, puedo dejar que mi cuerpo actúe por sí solo y evite cualquier peligro. Jiren le dice que se calle, levantándose y arrojándole una ráfaga de poder, donde Goku da un salto y una veloz patada en su rostro, posteriormente daría veloces golpes hacia su oponente, consiguiendo dañar lo suficiente al gris antes de que este
pudiera reaccionar. Toppo y los demás compañeros empezarían a gritar para brindarle apoyo a su compañero, haciendo que Jiren decida levantarse una vez más y seguir peleando. Pero Goku conseguía evadirlo lo suficiente para contestarle nuevamente con más ataques que lo derribarían. Jiren estaría bastante desgastado, mientras que Goku frente suyo le dice que fue un gran oponente y espera tener un enfrentamiento más digno en un futuro, siempre que él se empeñe a mejorar. Jiren pregunta sobre cómo sucederá eso si ya pretende eliminarlo, a lo que Goku solo le sonríe como una forma de darle la respuesta a lo que haría con las super esferas. Goku extiende su palma y lanza un viento de ki que manda a volar a Jiren al vacío, apareciendo en las gradas y llevando a cabo la eliminación del último universo rival presente, quedando el 7 con la victoria. Whis felicitaría al universo 7 por lo logrado, e invoca a Super Shenlong para preguntarles lo que desean. Todos los presentes se mirarían de una forma en la que ya acordaban en lo que pedirían, así pidiendo restaurar todos los universos que fueron eliminados, pidiéndose tal deseo y cumpliéndose. Donde el universo 7 con la ayuda de Dai Shinkan serían regresados a sus respectivos lugares y teniendo una reunión en Corporación Cápsula para celebrar. Hasta aquí ha quedado la cuarta parte de esta historia. Gracias por haber acompañado en esto. Y recuerden que hay más material dentro de mi canal para que también apoyen videos que no tuvieron su mejor alcance en su momento y no quejarse cuando de repente estoy inactivo teniendo harto que ver mientras tanto. Y síganme en mis otras redes sociales de la descripción, pero tampoco anden haciendo spam. Nos vemos en otra. Adiós.